Muy buenas tardes. Bueno, quiero agradecer al Contralor por la invitación, señor viceministro, y al panel que tenemos el día de hoy y a todos ustedes por asistir. Y les agradezco por asistir porque muchas veces los temas que parecieran técnicos, ¿no? No son de mucha concurrencia. Entonces aquí yo quiero también hacer una pregunta. ¿Cuán importante es la participación ciudadana en el presupuesto de los diferentes niveles de gobierno? En lo personal, creo que es importantísimo, porque no solo nos ayuda, ¿no?, a tener siempre ojos vigilantes para mantener la transparencia del gasto público, sino que también permite que el ciudadano esté constantemente involucrado en las decisiones que van a tener las autoridades. Pero pasa, y creo que ahí analizando un poco de lo que ha expuesto el Contralor sobre los principales desafíos del presupuesto participativo en el Perú a los 20 años de la ley 28056, conocemos un poco del perfil del ciudadano que constantemente está participando, ¿no? Y ahí tenemos datos como que, por ejemplo, el 40% de esas personas pertenecen a un partido político, de ellos el 10% ha sido candidato y 2% ha sido una autoridad electa. ¿Qué podemos ver? Que en su mayoría no están ligados al tema político. O sea, sí existe un interés de la ciudadanía, pero vamos un poquito más allá. Cuando hablamos del nivel de pobreza que tienen los ciudadanos que se involucran, también tenemos un dato interesante, ¿no? Y ahí vemos que tenemos de repente la posibilidad de hacer un trabajo con las personas más vulnerables, porque finalmente el impacto de las obras, de las inversiones, van a ir o van a caer en ellos en una mayor dimensión, porque finalmente la autoridad más cercana que tienen son los municipios. Y ese trabajo, creo que como lo decía un poco el Contralor, también parte por dónde se hacen en este caso, las audiencias o las reuniones del presupuesto participativo. Entonces, ¿debemos trabajar como autoridades en ser mucho más inclusivos? Yo creo que sí. En lo personal, desde que llegué al Congreso, siempre dije que hay que hacer un trabajo descentralizado. Por más críticas que muchos puedan tener, en lo personal yo creo que el congresista no tiene que despachar en su escritorio, sino tiene que acercarse a la población, así como fueron en campaña a tocar puerta por puerta, pues también cuando son autoridades tienen que tocar puerta por puerta para conocer cuál sigue siendo la necesidad y qué puede hacer para poder solucionar ello. ¿No? Entonces, ahí cuando vemos los datos que nos presentan, hay un dato curioso. Las personas más enérgicas, más reclamonas, las más gritonas, las que están primero, siempre son los jóvenes. Pero en este caso no. Entonces, ¿qué está pasando? ¿Por qué es que los jóvenes no están participando activamente en estos espacios? Entonces, esa evaluación creo que me comprometo a hacerla más profunda para ver cómo también, no solo como presidenta de la Comisión de Economía, sino también como presidenta de la mesa de jóvenes parlamentarios, creo que podemos hacer un trabajo de buena utilización de las TICs. Porque la tecnología llegó para quedarse, en algunos casos ya se está apropiando de prácticamente toda nuestra vida, pero tenemos que utilizarla para ayudar. En ese sentido, yo creo que si se hace una audiencia pública de presupuesto participativo a través, no sé, pues, ¿no?, de una plataforma Zoom o a través de algún medio parecido, en donde existe una real difusión, porque también cabe señalar que muchas veces la autoridad no quiere, ellos prefieren que no vaya nadie, ¿no? Con tal de que finalmente el presupuesto lo decidan, mientras menos gente venga, mejor. Porque cuando hay gente, ya hay de alguna manera una voz, sea discrepante, sea que pueda de alguna manera hacer una modificación en las prioridades que se tienen. Y algo que yo también creo que cuando conversé con el Contralor le preguntaba es, ¿cuál es la evaluación del orden de prioridad de las inversiones, de las obras? Porque para mí puede ser el tema de educación, para un colega puede ser el tema de salud, para otro puede ser un parque del dinosaurio, ¿no? Porque finalmente muchas veces vemos cómo los alcaldes, su primera gran obra es un monumento, ¿no? Es la prioridad para él, pero no sé si realmente eso sirva para que tenga un impacto positivo en la población. Viendo un poco de los datos y los indicadores que el MEF nos ha indicado, podemos ver que solo el 8%
de las instituciones educativas de inicial, primaria y secundaria cuenta con capacidad instalada adecuada. 8%. Para un país como el nuestro, en donde la educación creo que es uno de los principales pilares que tenemos, el 8% yo creo que es descaradamente un maltrato para la población. El 28% de hospitales cuenta con capacidad instalada adecuada. 57% de la red vial departamental se encuentra todavía por pavimentar. Estos indicadores justamente nos habla de la importancia de la inversión pública, de dinamizarla. Pero ¿qué hay detrás? Corrupción, 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 que finalmente todo se paraliza. Y desde el Congreso hemos tratado también de coadyuvar con algunas normas que permitan que estas obras paralizadas puedan concluirse. A mí no me interesa si es que el proveedor es un corrupto, es un delincuente. Lo que se tiene que hacer es sancionar, pero la gente no tiene por qué verse perjudicada por esa persona que está abusando de los recursos del país. Tiene que haber un mecanismo inmediato que permita la sanción a los corruptos, pero que no sea en perjuicio de la población. Porque no puede ser posible que un hospital en nuestro país sea aproximadamente 8 a 10 años. Eso es una vergüenza. Y eso es algo que nosotros constantemente en las visitas que hacemos en las regiones encontramos. Y es frustrante también que como congresista la población tenga mucha expectativa y crea que, por ejemplo, nosotros podríamos en su momento hacer que se finalice una obra. O sea, podemos correr, sí, podemos molestar, podemos mandarle a Contraloría, podemos mandarle al MEF, podemos mandarle al Ministerio, podemos tocar todas las puertas, pero a veces sí es frustrante. Y lo que necesitamos también es que con las normas que se han dado, ahora con el control concurrente, y además vinculante, ¿no? Existe una reacción. Entonces ahí el auditor también es parte y también es responsable. Y con eso ya no vamos a tener que alguien funja de, bueno, no vi nada, ok, te firmo el documento y asume la responsabilidad porque yo no tengo ninguna. Esas correcciones son las que nos va a permitir realmente hablar de un presupuesto participativo en donde la ciudadanía vaya con expectativa, pero al final, como bien se decía, se quede. ¿Se quede para qué? Para dar un trabajo de fiscalización ciudadana, por así decirlo, ¿no? Y hacer un trabajo en conjunto que creo que es lo que el país merece. Respecto a las falencias que yo he detectado en todo sentido, no solo en el tema de presupuesto participativo, sino en todo sentido, es muchas veces el tema de socializar, cómo comunicamos. Entonces, ahí yo sí quiero hacer una exhortación a todas las autoridades. Necesitamos siempre tener ojos. Es bueno que la población esté constantemente haciéndonos consultas, esté constantemente detrás de nosotros, porque se ve también con ello que hay una preocupación. Y nosotros con eso también vamos a tener como que esa autoridad para hacer las cosas de manera transparente y por supuesto también en el tiempo. Porque bonito es cuando sale, y he visto, ¿no? Cómo los alcaldes corren para poner la primera piedra y nunca regresan a poner la última, porque pasaron los años y siguen ahí con la primera piedra. Entonces a mí me daría un poco de vergüenza siempre tomarme una foto con la primera piedra. Creo que deberíamos ser nosotros autoridades de la última piedra y eso también parte por la participación que van a tener los ciudadanos. Y para eso tenemos que comunicarle al ciudadano que tiene un espacio en donde pueden tomar decisiones, ¿no? La rendición de cuentas que también mencionaron es fundamental, por supuesto que sí, y que esa rendición de cuentas, como siempre lo he dicho, nos dé la oportunidad de que entendamos que a nosotros nos eligen para servir y que ese servicio, mientras más transparente sea, mucho mejor. Porque finalmente, a la hora de que nosotros tengamos que rendir cuentas, siempre vamos a tener algo concreto que señalar y que decir. En el análisis que hicimos sobre las obras paralizadas, ¿no? Y decir más de 2.000 obras paralizadas es realmente penoso. O sea, no es una cifra que a uno como país le pueda alegrar. Algo tenemos que hacer. Y yo creo que en ese camino de algo tenemos que hacer, estamos todas las autoridades involucradas, desde la autoridad máxima, que en este caso es la presidenta de la República, hasta el alcalde del centro poblado más pequeñito. Tenemos que empezar a trabajar,
de manera conjunta y también una exhortación a los ciudadanos. Tenemos que estar constantemente activos. Tener mecanismos como el presupuesto participativo no es poca cosa, o sea, es el poder de decisión que se le da a un ciudadano también para que pueda indicarle a su autoridad la prioridad que se tiene para su distrito, para su provincia, para su región, y es algo que tenemos que ir acompañando, ¿no? Es una tarea, sí, en que nuevamente tenemos que agradecer a las personas que se involucran, pero también como autoridades hacer que las personas se involucren, ser lo más atractivos posibles, hablar un idioma sencillo, ¿no? Yo no en una de repente asamblea, reunión, no les voy a sacar el cuadro del expediente y le voy a ir explicando. O sea, la población necesita data sencilla, necesita información sencilla para sentirse incluido. Tenemos que hablar el mismo idioma y eso es algo también que nosotros queremos exhortar siempre a todas las autoridades. Y finalmente el compromiso también de que desde el Congreso se va a seguir trabajando por todas las normativas que hagan posible que estas obras finalmente concluyan, ¿no? Tenemos en el Pleno del Congreso ya la autógrafa recaída del proyecto de ley 36, 511, 720, 746, 875 y siguen más, sobre ley que regula el proceso de ejecución de obras por administración directa a nivel nacional, que está pendiente de votación. Vamos a hacer también ahí la presión para que pueda ser aprobado. Tenemos también todas las insistencias, y ahí sí también de repente una exhortación al Poder Ejecutivo para que por favor no esté observando las normativas que consideramos que son de impacto positivo para el país e invocarlos a trabajar juntos. Les agradezco el espacio, ¿no? Y finalmente solo exhortar, aprovechando que están las autoridades aquí, a que trabajemos juntos porque es lo único que la población finalmente va a reconocer en nosotros. Gracias.